Arrancamos una nueva jornada, ¿no?, de Sin Límites en este día, martes 13 de agosto. Martes 13 dijimos, sí señor, no se asuste, no pasa nada, no hay que ser supersticioso, ¿eh? Vamos a vivir el programa número 23 de Sin Límites de esta edición 2024. Y vamos a empezar con esto, ¿no?, que me parece que es el tema del día. Lo de Fabiola Yáñez declarando en Madrid, está específicamente en la embajada. Una declaración que arrancó a las 10 de la mañana, que por supuesto es distinto a todo lo anterior. Hasta acá nos hemos acostumbrado a ver una declaración que tenía que ver con declaraciones de ella, nada más. Pero ahora no, ahora es ante un juez, ahora hay repreguntas, ahora hay instancias donde va a tener que hablar no solamente de lo que ella quiere, sino de que el juez interprete también, donde se van a instalar temas nuevos. O sea, van a aparecer algunas cuestiones nuevas, ¿no es cierto?, que le venía dando este panorama de esta situación, un cariz distinto y un perfil absolutamente distinto. Cuando esto saltó en esta escalada que parece ser una catarata que aparecen cada vez más cosas, hablamos de un montón de temas. Uno de los temas, me acuerdo, que se usó mucho era la hipocresía que existía en la Argentina con este tema, ¿no? La hipocresía que existía en el PJ, la que existía sobre todo en el kirchnerismo, porque se rasgaban las vestiduras y ahora era difícil entender de que todo lo que estaba sucediendo no había gente que lo había visto acabadamente y había mirado para el costado y no había hecho nada, ¿no? Quedaban de nuevo en el centro de la escena la custodia de Olivos, la intendencia de Olivos, el médico. Ahora dicen que muchas veces la atendió. ¿Tiene obligación el médico de denunciar una situación de esta o no tiene obligación de denunciar? ¿Qué es lo que dice, digamos? Porque dice, no, la obligación de denunciar es para los funcionarios públicos. Primera pregunta, ¿el médico de la institución Presidencia es funcionario público o no? Si es un empleado del Estado también, ¿forma parte del staff de funcionario público con obligación de denunciar? No es funcionario público. El diploma de médico le da la obligación de ética de denunciar una situación de esta cuando ve que las heridas que está tratando, los golpes que está tratando pueden ser objeto de la consumación de un delito. Bueno, todas estas preguntas están en el medio. ¿Cómo queda parada la ex ministra Ayelén Macina, que ha sido, ¿no es cierto?, señalada también de que Fabiola Yáñez dijo directamente, conocí el tema, le mostré las fotos, le hice conocer todo lo que estaba pasando, me dijo que ya me iba a convocar, que ya me iba a hablar, no se dijo absolutamente nada, vuelve el tema. Hablamos de la hipocresía de un peronismo porque tiene dentro de eso, o sea, ha sido fuertemente golpeado con esto. Muchos analistas políticos dicen que esta situación de Fabiola Yáñez le pegó al kirchnerismo en la línea de flotación, o sea, le dio un golpe muy duro. De hecho, le costó mucho a la dirigencia reaccionar. Lo que pasa es que después en el medio volvemos a hablar, decir, che, pero ¿cuántas situaciones ha vivido el justicialismo últimamente que lo han hecho objeto de tener todas las miras puestas cuando hablamos de estas cuestiones de violencia de género? Porque hay un José Alperovich que está preso hoy en Ezeiza, pero hay un José Alperovich que gozó de todos los beneficios que le daba la impunidad de una política que miraba para el costado. Solamente la tenacidad de una mujer y la situación de un juez que se decidió con todo permitió avanzar con este tema. Pero la realidad es que juzgarlo a José Alperovich no fue fácil y hoy está preso en Ezeiza. O sea, y golpeó fuertemente en el justicialismo y en el justicialismo tucumano por sobre todas las cosas, pero apareció de repente un Fernando Espinosa. Y cuando aparece un Fernando Espinosa, que hoy es titular de la FAM, de la Federación Argentina de Municipios, claro, incomoda a todo el mundo porque es uno de los dirigentes más fuertes que tienen, ¿no es cierto?, los municipios. Hablar de La Matanza es hablar de una provincia en sí mismo. Y de repente cuando aparece Fernando Espinosa nos damos cuenta que es un dirigente activo, que muchos dicen hoy tendría que haberse apartado ya, porque no es solamente que ha sido denunciado, fue imputado primero y fue procesado después, está casi en las puertas de un juicio oral y público. Y hay una Cámara que ha sostenido la acusación que llevó adelante esta ex empleada y hoy están todas las miradas puestas acá y de nuevo la política mira al costado. Si usted analiza este fin de semana que pasó, Fernando Espinosa estuvo en La Rioja, participó de una suerte de, relanzamiento, póngale el nombre que usted quiera, de un Ricardo Quintela que quiere estar el 17 de noviembre en la línea de largada de la interna del Partido Justicialista para dirigir el partido, y de un Axel Kicillof que hoy es uno de los dirigentes, podemos decir, el dirigente mejor posicionado que tiene el justicialismo. Bueno,
participó de este acto en La Rioja. O sea, la política del justicialismo empezó a moverse porque tiene sus internas. Pero de repente llegó Fernando Espinosa. Entonces empieza a dirimir el siguiente problema. ¿Qué hacemos? Le decimos que hoy no puede participar porque hoy está sindicado y señalado con el dedo por temas ya no de violencia de género, de haber abusado de una persona. Entonces, le decimos esto, ahora si le decimos esto estamos perdiendo un dirigente de peso, es el que más manda en la FAN, en la Federación Argentina de Municipios. Bueno, este es el cinismo y la hipocresía que hablamos. Cuando la Cámpora habló, mencionó que Cristina Fernández de Kirchner también era abusada, no es la palabra, sino que también era violentada por Alberto Fernández. Hablamos del cinismo de esto. ¿Alguien cree honestamente que Alberto Fernández podía violentar a Cristina Fernández de Kirchner? O sea, es muy difícil de creer. Y Cristina pasa con un comunicado de repente a ni siquiera censurar este tema y a ponerse en el papel de víctima también. O sea, hasta llegó a decir de la peor de las violencias, intentaron asesinarme políticamente cuando ya no hay nada que demuestre que esto fue una cuestión política. Ha sido un grupo de lúmpenes que terminaron en este tipo de situación y que por más que quiera hacerlo parecer como un gran hecho de magnicidio político, la realidad es clara que es otra cosa. Ahora, que Alberto Fernández violentaba de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner violentó del político que se le cruzó. Si no, pregúntenle a Parrilli, que le quedó el mote de siempre del pelotudo. O sea, está claro el maltrato permanente que tiene Cristina. Y Alberto Fernández fue humillado permanentemente por Cristina. No es el ejemplo a dar. Pero fíjense en esta hipocresía. Se pone en el acto, en el papel de víctima. O sea, yo también viví lo mismo. Yo también fui violentada. Yo también... Habla del mal gobierno de Alberto Fernández, lo nombra de la Rúa, lo nombra Macri y ella queda en el medio. No hay una autocrítica nunca. Jamás va a haber una autocrítica. Es indemne a todo este tipo de situación. Bueno, al justicialismo lo golpeó fuertemente este tema, porque tiene una historia por atrás, porque tiene dentro de su placar varios muertos en este tema, llámese Alperovich, llámese el propio intendente de La Matanza que nombrábamos recién. Porque esto lo vuelve a golpear, digamos, y lo golpea de una manera políticamente muy fuerte. Políticamente muy fuerte. Como decía Miguel Pichetto, ¿no? Si usted quiere entender por qué está Javier Milei en la presidencia, bueno, este tipo de cosas son las que justifican. Porque cuando los sectores de hoy, que están preocupados por el ritmo, ¿no es cierto?, que lleva la economía, que no termina de rebotar, que el esfuerzo que se hace, que lo que está pasando con el gobierno de Milei, miran para el costado y decir, ¿y qué es lo que hay atrás de esto? Y es esto. ¿Qué no esperaba? Y esto, de un justicialismo que no encuentra, reitero, cómo posicionarte ante esto, porque el golpe que le dio Alberto Fernández con estas demostraciones, aparte de Alberto Fernández, un mitómano, ¿no? Sinceramente, negar de la manera que niega, bueno, lo hizo siempre, lo que pasa es que antes tenía una pequeña cuota de poder, hoy no le quedaba nada de poder y le sucede este tipo de situación que le explota en la mano. Unos decían que le viene bien porque tapa otro tipo de cosas. No creo que se tape lo del tema del seguro. Es muy difícil creer que esto va a tapar. Lo de los seguros cada vez se profundiza más, cada vez aparecen más pruebas y más cosas, digamos, que van dándole una profundidad distinta y cada vez se va comprometiendo más gente en esto, ¿no? María Cantero hoy creo que está claramente demostrado que tiene una preocupación muy grande porque está con el teléfono que abrieron, bueno, ha quedado absolutamente claro la participación que tenía Alberto Fernández, su marido y ella misma, que usufructuaba de este posicionamiento como secretaria privada del presidente de la República y ejercía, ¿no es cierto?, unas maniobras permanentes para la obtención de los contratos. Ha quedado claramente demostrado y cada vez está más claro. Todavía no se ha abierto el teléfono de Alberto Fernández. Muchos dicen que toda la vida fue un imprudente, que jamás borró los mensajes. De hecho, encontraron de todo, hasta teléfonos que tenía en uso, en vigencia, que lo pasaba para manejo de una persona en la casa, tenían las pruebas contundentes de infidelidades que después las terminó usando en este momento la ex primera dama. Bueno, este tipo de improvisaciones de Alberto Fernández, hoy que tiene el teléfono secuestrado, nadie sabe qué es lo que puede llegar a ver acá. No solamente en materia del conflicto que tiene con Fabiola Yáñez, sino también en materia del tema de seguro u otra cosa que pueda aparecer. Ha dado muestras ya, reitero, de tener una impericia absoluta en el manejo de esto y de ser absolutamente descuidado. La situación de Héctor Martínez Sosa cada vez es más clara, ha sido la persona más favorecida en este tema.
ha hecho y han formalizado un negocio de todo tipo. Bueno, esta es una causa que podemos decir que recién empieza a tomar forma. A ver, de hecho, todavía no lo indagaron a Alberto Fernández, que ya no hay ninguna duda que va a tener que ser citado. Reitero, no va a ser, mediáticamente es muy factible que el tema Fabiola Yáñez tape cuestiones como la del seguro, la del OAM, de lo que veníamos hablando hasta acá, mediáticamente. Judicialmente es muy difícil creer que vaya a pasar. Las dos causas van a avanzar y van a avanzar bastante, y yo creo que a Alberto Fernández le va a dar un dolor de cabeza muy grande. Si ya era políticamente una persona acabada, un cadáver político como dicen algunos, bueno, ahora no queda ninguna duda, digamos, ¿sí? Estas cosas explotaron y estas cosas van a tener derivaciones realmente muy, muy grandes. Pasemos al tema Jujuy. Licitación rutas provinciales. La semana pasada se abrieron los sobres. 2 empresas jujeñas son las que se presentaron. Es una licitación para trabajar sobre 5 rutas provinciales. Trabajo que tiene que ver con la repavimentación de más de 60 kilómetros, 300 metros, si mal no recuerdo. Un presupuesto oficial de 21.000 millones de pesos, ¿sí? Bueno, hoy estuve chequeando qué es lo que pasa. No hay definición de la licitación. Sí está claro que a más tardar la semana que viene están las obras adjudicadas y están los contratos firmándose. Es absolutamente prioritario para el gobierno provincial, de cara a lo que está pasando, ¿no es cierto?, con la economía y con la obra pública, darle una inyección de este tema, ¿no es cierto?, para que vuelva a motorizar, y un poco es de interés de todos los sectores, ¿no es cierto?, de que esto vuelva a arrancar. Reitero, pavimentación de 60 cuadras va a empezar cuanto antes. Yo decía, ¿y qué pasa con la 34, no? La ruta 34, a ver, repasemos un poco. Son 3 instancias distintas, que fueron 3 licitaciones distintas y 3 adjudicaciones distintas, ¿sí? La que se conoce como la variable B1 y B2, que es la que va hasta el aeropuerto y vuelve hasta la ruta 34, que la ganó una UTE, que la integraba una empresa de Tucumán que al cabo del tiempo quebró y hoy está en un problema, casi le diría sin ningún tipo de solución. Si a eso usted le agrega que el ritmo de avance de esa obra era nada, ¿qué tenía hecho? 3%, 4%. Tenía algunos movimientos de tierra en el segmento que va desde el aeropuerto a enganchar la ruta 34 en la variable 1, digamos, no la que va a San Pedro, sino la que sale derecho, ¿sí? Que después se engancha para ir hacia Pampa Blanca y General Güemes. Esa no tiene, es la única que tiene un poquito hecho. Para el otro lado no tiene nada. Así que le diría que esa tenemos que prácticamente olvidarnos, lamentablemente, porque está enmarcada en un conflicto legal demasiado serio con empresas que han entrado en quiebra y con anticipos que habían recibido que, bueno, no se terminaron haciendo. Olvídese. Lo que es la ruta que va desde el Cuarteadero al acceso de San Pedro, tuve la oportunidad de andarla ahora, muy poco movimiento, ¿sí? El otro día la visitó el gobernador, tuvieron intendente, tiene un poco de movimiento, la está llevando adelante una empresa, que es la empresa Chediac. La realidad es que esa se va a seguir haciendo. Hasta acá ha mantenido un ritmo de obra, y lo bueno, que aunque ese ritmo de obra sea bajo, lo bueno es que no se ha parado. Esto creo que es lo positivo. La empresa no se ha ido, por lo menos se ha ido manteniendo este tema, y uno nota que hay un poco de trabajo, ¿sí? Se acelerará esto y es difícil saberlo, porque no tiene un avance ni cercano al 80%. El gobierno nacional dijo que iba a terminar las obras que tengan ese grado de avance. Acá no está, pero la obra está. Se sigue trabajando y vamos a ver cómo se la rescata. La que sí parece tener más de un 80% es la otra parte, la que va desde Pampa Blanca hacia el Cuarteadero, ¿sí? Esta está en más de un 80%, de hecho hay gran parte de la obra que ya se está usando, digamos, y si no está en el 80, pónganle que tiene el 70. Bueno, en este marco es donde uno se pregunta qué va a pasar, porque esta obra también fue abandonada, la tenía cartelones, fue abandonada. El gobierno ha pedido, desde la época de Gerardo Morales, un año antes de que Gerardo Morales deje el gobierno, ya venía pidiendo al gobierno nacional que le transfiera la obra, porque veía que había una decisión cero del gobierno nacional de seguirla. Si hoy uno tiene que esperar que solucione las cuestiones legales, que le dé viabilidad a esto, que la licite de nuevo, el gobierno nacional no lo va a hacer nunca.
esa obra va a estar paralizada para siempre. Y tiene un problema grave. Muchas de las cosas que están hechas, si no se las termina y si no se materializa el mantenimiento posterior como corresponde, se va a ir perdiendo, va a ir cada vez, ¿no es cierto?, profundizándose el problema. Es una obra que el gobierno de la provincia de Jujuy entiende que tiene que hacerla. Sigue peleando con el gobierno nacional para que le transfiera esta obra. Ahora, de ahí en más, se la transfiere con recursos, sin recursos, no se sabe, ¿sí? Hoy se está muy cerca de firmar este convenio para que sea Jujuy el que lleve adelante esto. No sé, tendrá que hacer una licitación nueva, habrá que hacer un relevamiento nuevo de qué es lo que falta hacer, porque hay muchas cosas que después se han hecho trabajos complementarios como para hacerla viable, que sea utilizable, pero hoy no está terminada. Reitero, eso está ahora entrando, hay negociaciones fuertes y el gobierno de la provincia está trabajando fuertemente para ver de qué manera se puede terminar eso. Hay que darle fin, está muy cerca de un final y es una obra que tiene muchísimo tránsito, no solamente del jujeño y salteño que vienen entre las dos provincias, el propio salteño que circula hacia su norte provincial, Tartagal, Orán, etcétera, usa esta ruta. Es una ruta inmensamente transitada, digamos, por dos provincias. Así que es algo que hay que terminarlo como sea, vamos a ver qué es lo que pasa, pero reitero, la provincia está próximo a negociar con Nación que se la pasen y después ver a ver de qué manera se puede terminar. Algunos avances de la política de Jujuy, había elegido como título La Libertad Avanza, ha sido noticia durante la última semana. Iba a venir Karina Milei iba a venir acompañada por Martín Menem e iban a estar en el juzgado federal para oficializar, ¿no es cierto?, las actas correspondientes donde se le dé viabilidad al partido La Libertad Avanza en la provincia de Jujuy. Hay que recordar que acá fueron a la elección como renovador federal. Bueno, no se produjo esta llegada porque había una sesión legislativa que no permitió, ¿no es cierto?, que estas dos personas vengan a Jujuy, pero sí hubo ante el juzgado federal una inscripción de La Libertad Avanza, que empieza a tomar forma, ¿no es cierto?, de partido. Esto le va a permitir llevar adelante acuerdos políticos, formar frentes, pero empezar a prepararse ya como Libertad Avanza en Jujuy de cara a las elecciones legislativas del año que viene, del 2025, ¿sí? Así que en esta semana que pasó también fue importante para la Libertad Avanza de oficiar este tema. El Partido Justicialista, que vive otro tipo de situación, que en Jujuy está, es un hormiguero pateado, digamos, que está en movimiento, pero esto siempre el justicialismo dijo que es bueno. Cuando creen que lo estamos peleando, lo estamos reproduciendo, decían en el justicialismo. La realidad es de que todo indicaría, por lo menos es lo que dijeron, ¿no es cierto?, los dos interventores, tanto Aníbal Fernández como Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, dijeron que iban a venir a Jujuy, que iban a anunciar, ¿no es cierto?, la finalización de la intervención en el PJ y la convocatoria a elecciones internas para el 17 de noviembre, conjuntamente con las nacionales, como ya hay muchas provincias que lo han anunciado. El PJ en Jujuy empieza a caminar por eso, la dirigencia reclama eso y lo reclaman todo. Acá no es que hay un sector que quiera quedarse dormido en el tema, todos saben que si quieren solucionar algo, si quieren volver a tener alguna posibilidad de unión, tiene que ser a través de una interna, de dirimir, ¿no es cierto?, quiénes tienen las cuitas en el PJ de esta manera. Y tendría que ser el 17 de noviembre, no tiene ningún sentido hacerlo fuera de esa época con lo que significa económicamente. Muchos dirigentes del PJ local participaron también en La Rioja, ¿no es cierto?, de esta convocatoria que hizo el gobernador riojano Ricardo Quintela, donde Axel Kicillof estuvo presente y donde empieza a perfilarse un Axel Kicillof como para dirimir estas cuentas, ¿sí? Dándole su apoyo a Quintela. Quintela quiere ser presidente del partido y empieza Axel Kicillof a dar algunos pasos políticos que nunca supo dar, ha visto siempre de perfil bajo, siempre quieto, hace un tiempo que está saliendo al interior y empieza a ir. Hubo, reitero, una reunión importante, grande en La Rioja, el PJ empieza a tomar forma en esto y todo indicaría que el 17 de noviembre van a definir en las urnas la interna y la finalización ya de una vez por todas de esta intervención que le hace mucho daño al partido en general. Y el otro tema, el oficialismo. El oficialismo sabe, ha relamido sus heridas, sabe que en la última elección le ha ido muy mal, no logró llevar ningún senador en el orden nacional, sí, ha perdido posicionamiento en las bancas y sabe que esto
entra en juego algo muy grande, digamos. Hace 4 años ha tenido una muy buena elección, ha llevado muchos legisladores provinciales, pone muchas bancas en juego y mira esto con preocupación. Tiene que empezar a ordenar la tropa interna, tiene que empezar, ¿no es cierto?, a darle cariza a este tema, a ver qué es lo que va a pasar. Muchos indican que el gobierno provincial estaría adelantando, ¿sí?, las elecciones, que no serían conjunto con las nacionales. Kicillof también dijo lo mismo. Si hoy uno analiza, creo que van a ser la inmensa mayoría de provincias que van a adelantar las elecciones, o sea que no van a ir en forma conjunta con las nacionales. Creo que va a ser la gran mayoría, pero bueno, es también para el oficialismo un desafío bastante grande de cara a lo que pasó y a levantar el aplazo de la elección del año pasado, ¿sí? En la izquierda parece un poco más de lo mismo, digamos, ¿sí? Está bastante desorientada en esto, sabe que en algún momento ha tenido una posición de privilegio porque supo ser la que captó la bronca de la gente, pero hoy dice, tengo un competidor muy grande que captó la bronca de la gente, que fue La Libertad Avanza, y que lo desplazó de toda posibilidad de lograr esto. ¿Podrá volver la izquierda a romper el piso? Es la gran pregunta. Hoy, si uno lo mira con la foto de hoy, no la tienen todas consigo, tiene un problema demasiado grande para romper ese piso. Tiene que ver cómo rearmarse, cómo hacer pie y cómo organizarse de cara al año que viene, que reitero, parece estar mucho más cerca de lo previsto, ¿no? Dos temas del orden nacional. El gobierno está estudiando dos cosas conflictivas que la va a tener que llevar, por supuesto, a una discusión legislativa, ¿no? Uno tiene que ver con arancelar a los estudiantes universitarios extranjeros. Esto es un trabajo que está llevando adelante Alejandro Álvarez, quien es el subsecretario de Políticas Universitarias, y que va a tener que consensuarse en una norma legal que vaya a parar a su discusión. Hoy, ¿cuántos extranjeros existen en las universidades argentinas? Es un 8%. O sea que del total de matriculados que hay en la Universidad Argentina, el 8% son extranjeros. No es un número menor. Lo que pasa es que hay un número específico que es el que más llama la atención, que es en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Medicina. El 20% de los alumnos que estudian son extranjeros, 1 de cada 5. Y acá empieza un debate grande. ¿Qué es lo que dice Nación? La universidad no va a cobrar esto, lo va a cobrar la propia Secretaría Educativa, ¿sí? Y la plata esta no va a ser para el presupuesto nacional, va a ser para beca para los estudiantes argentinos. Es un poquitito la zanahoria adelante, ¿no es cierto?, como para tratar de establecer algún mecanismo de debate donde hay algunos sectores políticos que no van a querer debatirlo. No es un debate fácil, para nada, pero cada vez hay más gente que dice, en alguna universidad del mundo puede ir un argentino y estudiar gratis, y le puedo garantizar que en ninguna, no existe. Está bien, Argentina tuvo este tipo de actitud, la tiene, la puede seguir manteniendo cuando hoy hay un paro de 3 días en las universidades nacionales, producto de la falta de recursos para pagar sueldo, dicen que han perdido el 50% del... O sea, tenemos una universidad en crisis por la falta de recursos, ¿podemos seguir manteniendo esta gratuidad? Bueno, es un debate interesante, vamos a ver de qué manera se da, reitero, están trabajando en el orden nacional un proyecto de esta naturaleza que sería arancelar a los extranjeros, pero no nativos, ¿no es cierto? O sea, no un extranjero que esté viviendo acá, sino que mucha gente que viene a estudiar y que después no devuelve nada, que a veces un poco la solución, dicen algunos, es se recibe acá y como para que otorguemos esto tienen que hacer una pasantía de 3 años en el interior profundo argentino, donde muchos no van y donde todos los días hablamos de la falta de profesionales. Bueno, esto va a formar parte seguramente del debate. El otro tema es, también se está estudiando la posibilidad de arancelar todos los hospitales públicos. Hoy hay 3 provincias que lo tienen arancelado. Lo tiene Salta, lo tiene Mendoza, lo tiene Santa Cruz. Hay 3 provincias, ¿sí?, que tienen este tema de arancelado para el uso de los hospitales públicos por parte de los extranjeros. No residentes también, volvemos a hacer la misma aclaración. Jujuy que lo tiene ahí en la puerta. Bueno, hoy hay un proyecto nacional para avanzar con esta situación. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Marcelo Bonelli, en su editorial de los días viernes, diario Clarín, habló de un tema que para los argentinos puede ser muy, muy costoso, que tiene que ver con una sanción de la GAFI, de este organismo internacional del control del lavado de activos, que nos acusa a los argentinos, y que creo con muchísima razón, de no tener el más absoluto control, ¿no es cierto?, sobre la financiación que se hace de actividades ilícitas, como inclusive hasta puede ser el terrorismo, a través de la falta de controles en el lavado de activos y lo que se transforma después en evasiones impositivas. O sea, no hay ningún control en este tema. Los organismos de control han sido permanentemente
absolutamente ineficiente. Bueno, muchas veces lo hemos ejemplificado que somos un paraíso para los lavadores de plata. Por eso también se mueven los narcos en nuestro país de la manera que se mueven. Bueno, la comunidad internacional a través de este dictamen de la Gafi nos considera un peligro, ¿sí? Nos ve como que somos el lugar ideal para las actividades delictivas, somos del grupo de los indeseados financieros, así nos llaman. Hay 22 países en esta categoría de indeseados financieros. Acá tenés desde Venezuela a Haití, pero podés tener también el Principado de Mónaco, ¿no? Cuidado, que son paraísos fiscales también, por más que tengan a los chic de la chic, pero es el lugar donde van a lavar dinero todo el mundo, ¿sí? No tanto de la droga como puede ser Venezuela, pero sí es de un tema de lavado y de evasión impositiva muy grande de toda Europa. Bueno, en este marco podemos entrar a Argentina a formar parte de este país, en este listado gris que se conoce. Hoy hay ingentes esfuerzos que está haciendo la dirigencia argentina para evitar que aparezcamos en esto, para evitar que quedemos en el mismo lado de Tanzania, del Congo, de Haití. Bueno, hoy se está trabajando en esto. ¿Lo vamos a lograr? No lo sabemos. Lamentablemente las deficiencias que tiene la Argentina en este sentido son muy fuertes. No hay controles que sean buenos. De hecho, los narcos manejan el tema patrimonial desde la cárcel con toda impunidad y ni eso podemos siquiera controlar. Así que las deficiencias en esto son absolutas y las medidas que se han tomado inclusive favorecen lamentablemente este tipo de cosas. Es uno de los temas muy fuertes que denunció Marcelo Bonelli el día viernes, que se está analizando hoy y que va a tener definición en muy pocos días más.